Hola, ¿qué tal, oyentes? Muy buenos días, las 10 de la mañana y un minuto. Bienvenidos a En Contexto, este programa que va a partir de este momento y hasta la hora del almuerzo, hasta el mediodía, con todas las noticias, las informaciones que están en desarrollo a esta hora de la mañana, como las afectaciones por las lluvias en el Caribe, en Turrialba, etcétera. Pero también, obviamente, muchas cosas que están pasando en el mundo. A esta hora nos estábamos enterando apenas hace una semana de la magnitud del terremoto en Colombia. Hace una semana, un lunes como hoy, estaba Colombia apenas conociendo varias imágenes del destrozo, de la total destrucción de poblaciones producto del terremoto. Pero bueno, empezamos nuestro programa En Contexto, que es hermanito del programa Desde Buena Mañana. Nosotros tenemos toda una mañana informativa porque empezamos a las 5 de la mañana con Desde Buena Mañana. Realizamos la información hasta las 8, tomamos aire y editamos nuestro programa En Contexto hasta el mediodía. Toda la mañana informando para ustedes a través de todos nuestros mecanismos de información, de la radio, esta radio, de la televisión a través de esta TV, diarioextra.com, que es la vía para que usted nos escuche en cualquier lugar del mundo. Diarioextra.com, ahí está la información permanentemente, minuto a minuto, con fotografías, con videos, con información sobre lo que pasa. Y también, y gracias a toda la gente que todavía va y busca nuestro periódico en las ventas, que tienen el periódico, este ritual diario de comprar el periódico, hacer el crucigrama o leer el periódico. En la edición de hoy, por ejemplo, que dice especial los primeros 100 días de Laura Fernández, avances, desafíos y las decisiones que marcan el rumbo de su gobierno. Ese es el trabajo especial que han hecho nuestros periodistas para la edición de toda esta semana a través de esta TV, de Diario Extra, de esta radio y también diarioextra.com y todas nuestras redes sociales. Diario Extra, toda una historia. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo vamos? Buenos días. Buenos días, don Henry, compañeros, a todos los que ya están con nosotros a esta hora de la mañana. Pues aquí avanzamos en este inicio de semana, en este lunes. Vamos a informarles sobre cómo ha ido, lo que ha ido aconteciendo en el país. Comencemos entonces, 10 de la mañana, 4 minutos, En Contexto. Bienvenidos. Extra Radio 92.3 FM, la señal de mi país. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Son las 10 de la mañana y 5 minutos. Lorena, hagamos un balance de las lluvias, de la afectación en la zona del Caribe, principalmente producto de la onda tropical número 32 y la amenaza que ahora tenemos de la ruta de la que, iba a decir ruta 32, la ruta 32 está bien, está abierta, pero decimos amenaza de onda tropical número 33. Balance completo que han entregado las autoridades hasta ahora. Sí, en realidad la 32 ya va pasando, estamos ahora de cara a la onda tropical número 33, según estaba informando el Instituto Meteorológico Nacional, pues se prevé el tránsito de esta durante este lunes, aportando humedad, reforzando inestabilidad, continuando con el patrón nublado y lluvioso durante este día. Caribe Norte, la zona norte, estas lluvias que ya hemos ido viendo en las últimas horas de variable intensidad, con posible incluso tormenta eléctrica cerca de las regiones montañosas durante la tarde, según están mencionando desde el Instituto Meteorológico Nacional. Se prevé entonces también aguaceros con tormenta en el Valle Central, en el Pacífico, y bueno, esto es lo que están mencionando. Ya hemos ido viendo también las afectaciones que hemos tenido desde ayer, y las imágenes de rescate que han hecho tanto desde el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja, mismos vecinos que han estado buscando apoyar a las personas afectadas. Sí, digo, qué duro ver los niños, el bulto de la escuela, un socorrista salvándole el bulto y poniéndolo en una lancha. Es la afectación muy, muy dura, muy fuerte de lo que ha pasado hasta el momento. De hecho, nosotros hemos hablado con los alcaldes de toda la región para saber cómo están las cosas esta mañana
Ya vamos a tener el balance que nos entregó también la Comisión Nacional de Emergencias del número de personas en albergues, la cantidad de pueblos que están aislados completamente. Ya decía el de la Comisión de Emergencia, vamos a esperar qué tanto se necesita para pensar en ayuda, si se necesita en algún momento. Y repetimos, importante que la Ruta 32 esté abierta, eso es importantísimo, lo mismo que la Ruta 10. Pero hagamos un balance, Lorena, también con los alcaldes. Esta mañana hablamos con los alcaldes de la región, el alcalde de Limón, la alcaldesa de Sarapiquí, el alcalde de Turrialba, así que con ellos hagamos este recorrido de la situación en la zona del Caribe costarricense. Más adelante vamos a conversar también con el alcalde de San Carlos para tener el balance de lo que ha sucedido por allá, pero mientras tanto entonces lo que dicen estos primeros voceros que ya conversaron con nosotros durante la mañana. Empezamos con la alcaldesa de Limón y justamente donde la presidenta Laura Fernández está haciendo su inicio de la gira allá en Valle La Estrella, ya llegó, ya ha estado con algunas de las personas también, empezando el recorrido en el albergue Escuela Pandora Oeste en Valle La Estrella, Limón, donde hay 23 diferentes albergues en general con 1,059 personas, según nos están informando desde la Comisión Nacional de Emergencias. Ya casi vamos a tener las imágenes de precisamente la mandataria junto al presidente de la comisión y Ana Matarrita Macala, que es de hecho la alcaldesa de Limón. Así que vamos a escuchar lo que decía ella, porque precisamente nos hablaba sobre ese trabajo que tuvieron que hacer para poder atender a la población. Estamos trabajando desde muy temprano, en horas de la mañana, para restablecer pasos. Tenemos 3 albergues. Tenemos aproximadamente 150, un poquito más, personas albergadas. En el distrito del Valle de la Estrella es donde tenemos mayor afectación y estamos esperando ahorita la visita de la señora Presidenta de la República, que sabemos que estará el día de hoy con nosotros trabajando el tema de la emergencia. Bueno, ¿paró de llover un poquito, alcaldesa, o sigue lloviendo? En estos momentos hay un leve deceso de la lluvia. Llevamos más o menos como un lapso de 1 hora, donde hay un leve deceso de la lluvia, pero la verdad es que ha llovido copiosamente todo lo que fue el día de ayer en la noche. En la noche hubo mucha lluvia en la noche, algunos sectores, algunos lapsos de la madrugada también. Bueno, hay zonas donde de hecho, Lorena, según lo explicaba ella, están llevándole alimentos en lanchas. No hay cómo, las carreteras están tapadas por el agua. Ella hablaba de ríos, ¿verdad? El mar ha crecido también y esa mezcla, agua dulce con agua del mar, está generando bloqueos a la salida del desagüe de Limón. Exactamente. La mayor afectación es por la crecida de ríos, que lo veíamos en la mañana también con algunos lugares en específico. Hablábamos temprano del río Banano, del Bananito, precisamente de Valle La Estrella, entre otros, que eran los que estaban afectando, por lo menos allá la zona de Limón, y lo que nos estaba comentando la misma alcaldesa. Bueno, como decía Lorena, ya en segundo vamos a tener imágenes de la presidenta desde esa zona, que ya están en el lugar precisamente de emergencia. Lo triste también en medio de todo esto, Lorena, es que cancelen las fiestas, y tiene lógica. Las fiestas ahí en Cahuita estaban esperando una actividad del parade que hace homenaje a la cultura afrodescendiente. Dicen ellos en la comunicación que estamos viendo en la televisión que debido a la situación de emergencia que actualmente atraviesa el país y ante las condiciones de alerta vigentes, se ha tomado la difícil decisión de cancelar el Afro Roots de la Cultura Festival Parade 2026. Lástima, ¿no? Pues ellos le ponen tantas ganas. Es toda esta semana. De hecho, ya habían arrancado con algunas actividades y era todo el fin de semana, pero queda cancelado. Bueno, Lorena, estamos recibiendo, parece que es una buena noticia. Están abriendo en este momento el puente, el enorme puente ubicado ahí sobre el sector de Sarapiquí, el que comunica a la 32 hacia la Virgen de Sarapiquí y Puerto Viejo de Sarapiquí.
La imagen muestra a los policías quitando las barreras. El de la ruta 4 del que les estuvimos mencionando, que en su momento fue un cierre preventivo porque tenían que hacerse revisiones y demás. También temprano sí sabíamos que había ya personal precisamente haciendo esas verificaciones. Por eso era importante ese cierre. Después no se hacía una verificación, después colapsaba algo y había un accidente. Bueno, la emergencia se había presentado, se agravó precisamente por el cierre de este puente porque era el alterno. Cuando se cierra la ruta 32 es obligatorio, cuando usted viaja hacia Barra Blanca, por ejemplo, se había cerrado ese puente. Pues qué bueno que estamos viendo la imagen del momento en el que están reabriendo el tránsito por ese lugar. Vanessa Rodríguez es precisamente la alcaldesa de Sarapiquí, que esta mañana también entregó balance de cómo están las cosas en esa para su comunidad después de las lluvias. Sí, gracias. Efectivamente, como bien ustedes lo mencionaban, la afectación del cierre de la Ruta 4, sin embargo, conscientes también de los temas estructurales y de la gravedad que podrían ser, ¿verdad? Yo creo que sí es importantísimo el cierre preventivo realizado por el Ministerio de Obras Públicas. En el tanto, también se apresuren con las revisiones técnicas correspondientes. En este momento, ese puente estaba siendo intervenido con recursos ProERI, entonces también creo que de ser necesaria una intervención, podría ser una intervención incluso ágil y rápida, por lo menos por la presencia de la empresa que ya se tiene en el lugar. Por otro lado, también las rutas del Tigre, en la comunidad del Tigre, que fue ayer donde tuvimos bastante afectación también por el desbordamiento del río Tigre, ya hoy se encuentra habilitada. Por otro lado, las rutas cantonales sí tenemos varios puntos. Bueno, ahí está la situación entonces. Digamos que se mejora en buena parte el hecho de que abran este puente, que es el que vemos clausurado, pero ya después nos confirman la reapertura. Y comunidades donde también han tenido que albergar a personas en algunos lugares porque sus casas quedaron dañadas. Eso en cuanto a la zona del Caribe. Ahora Turrialba, que fue otra zona muy afectada, muy golpeada por las lluvias. Y que esta mañana el alcalde don Carlos Hidalgo fue uno de los que nos atendió también, donde nos ayudó a hacer un balance con 20 caminos afectados, con 7 familias que tuvieron pérdida de sus viviendas, con el trabajo que tenían que hacer también en Puente Blanco, precisamente en la inspección, ese puente en el centro, el trabajo entonces que estaban haciendo incluso desde ayer, un albergue que estaba habilitado con 11 personas ahí en el lugar. Y la otra situación también en Turrialba era este deslizamiento que estamos mostrando en televisión. Es un enorme, Lorena, gigantesco deslizamiento, se cayó la montaña encima del río Pacuare. Pacuare, sí, eso en Tuis. En Tuis. Comunidad de Tuis. Escuchemos, la gente grabó el momento en el que la montaña se está cayendo sobre el río. Incluso el temor de que el río... Tenemos una presa. Eso, la presa. El río Pacuare. Se vino por allá una montaña y tiene taponeado el río. La ventaja, Lorena, es que el mismo río abrió camino y no se represó. Exactamente. ¿Usted se imagina una avalancha de estas en un momento de emergencia? Sí, que no buscó salir de alguna forma más agresiva, por así decirlo. Exactamente. ¿Qué dijo el alcalde precisamente en diálogo con Desde Buena Mañana? Es uno de los distritos de Turrialba y ahí lo que pasó es que ese río, el Pacuare, lamentablemente hubo un deslizamiento impresionante, que prácticamente hizo taponear el río. Dichosamente hoy amanecemos con la noticia de que el agua está corriendo del río, porque eso hubiera sido muy peligroso. El hecho de que eso que ustedes están viendo fue el deslizamiento y todo eso cayó al río Pacuare. Terrible. Y dejó incomunicado a pobladores de Pacuare con San Joaquín de Tuis. Estas familias que quedaron del otro lado, porque había un puente peatonal que se lo llevó, este deslizamiento se llevó el puente peatonal y eso nos permitió, eso lo que generó es que quedaran aisladas unas familias que dichosamente desde ayer con la Cruz Roja y cuerpos de socorro se pudieron sacar a un lugar ya seguro. Ahora habrá que
construir el puente que es el que comunica esas comunidades, un puente peatonal que se lo llevó pues ese deslizamiento. Bueno, también la situación poco a poco mejora. Dios quiera que la onda tropical 33 no llegue tan fuerte, Lorena, porque hay saturación de suelos muy grande, muy fuerte. Cualquier aguacero, cualquier lluvia puede generar emergencias. Entonces, a esperar que no nos afecte. La imagen que estábamos mostrando desde muy temprano por las zonas que fueron declaradas entonces, zonas en alerta naranja, que es principalmente Caribe. Ajá, ahí tenemos el mapa precisamente que nos está mostrando. La zona norte, el Caribe norte y el Caribe sur son los que tienen la alerta más fuerte. Turrialba también. Exactamente. Hablamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que llegaba precisamente esta mañana a la zona donde se presentaron las inundaciones. Don Alejandro Picado, escúcheme. 2 días estamos trabajando poco más en toda la articulación con los comités de emergencia y en este momento tenemos 651 personas en 17 albergues. Ese es el balance que le puedo dar. Estamos moviendo raciones alimenticias, estamos moviendo toda la parte logística de colchonetas y cobijas también, y articulando con las diferentes instituciones la primera respuesta, como con bomberos, Cruz Roja, para poder reubicar personas en estos albergues. Claro, don Alejandro, la declaratoria de alerta naranja se mantiene para esa comunidad, o dependerá de hoy ya la visita que ustedes hagan, si se mantiene o se baja la alerta. Tenemos 12 cantones en alerta naranja y 61 cantones en alerta amarilla, es decir, solo 11 cantones del país están sin alerta. La consulta específica, nosotros siempre tenemos reunión con el IMN temprano. Tenemos el paso de la onda tropical número 33 previsto para hoy, y eso me parece que nos va a hacer tomar la decisión de mantener las alertas por el día. Dice el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Lorena, que seguramente van a mantener entonces la alerta todo el día. Ahora, dependemos de cómo se comporte la 33, la onda tropical. Sí, que de hecho la invitación para la gente también en el 7003-1234 que nos pueda hacer el reporte, porque aquí en Tibás, vamos a ver, hoy no nos ha llovido, ¿verdad? Durante la mañana. No ha salido el sol así como quisiéramos, porque yo salí a buscarlo. Yo encontré un minutito de sol. A ver si la celda se cargaba un poquito, pero no hubo sol, pero tampoco llovió. Exactamente, creo que por lo menos aquí sí han mejorado las condiciones. La alcaldesa, doña Ana, nos decía que sí había llovido durante la noche. Un oyente en Matina, si no me equivoco, nos había mencionado que no había llovido. Entonces creo que esa onda 33 tal vez poco a poco nos vaya trayendo un poquito más de tranquilidad. Ojalá, ya tenemos imágenes desde Limón, Lorena. Las comparte desde la Comisión Nacional de Emergencias precisamente para poder tener el detalle. Ya doña Laura Fernández, don Alejandro Picado, a quien escuchábamos y con quien pudimos conversar, él iba camino a Limón, de hecho cuando pudimos hablar con él, doña Ana también, bueno, ya están en el lugar, estaban visitando entonces uno de los albergues, es el albergue en la escuela Pandora Oeste, ahí en Valle La Estrella, Limón, donde sí hay varios lugares habilitados para poder atender a las personas. Más de 1,000 personas están en ese lugar. ¿Va a haber conferencia? ¿Alguna conferencia? No hay un llamado a conferencia, pero sí están mencionando o nos dieron una agenda de por lo menos los lugares que va a visitar doña Laura Fernández. Estaba previsto a Valle La Estrella, reunión con jerarcas y la alcaldesa de Limón ahorita para las 10 de la mañana. Estaría visitando Limón, igual parte de la zona afectada, Matina, vamos a ver, en Guásimo también, uno de los albergues y las zonas afectadas. Las 10 de la mañana, 20 minutos, dice doña Marixa en el 7003-1234, dice desde Río Frío de Cóbano, buenos días, saludos, qué bien que nos informen de todo lo que pasa en el país. Pues Marixa, esa es la responsabilidad, el tremendo reto de todos los días, mantener a nuestra gente informada, principalmente sobre esto que está pasando en esa zona. Que a propósito, hay diputados, uno de ellos de Liberación Nacional, bueno, 2 diputados de Liberación Nacional, que han pedido al gobierno que adopte medidas extraordinarias ante las afectaciones que han provocado las lluvias en la zona de Limón y también en la zona de Cartago. El diputado limonense Mangel MacLean pidió al presidente, a la presidenta,
que considere la declaratoria de emergencia para el Caribe. Pues no se podría descartar del todo, ella está en la zona precisamente atendiendo esta situación, entonces esperemos que por lo menos se pueda atender esa situación. ¿Qué fue lo que dijo el diputado en esta grabación? Escuchémoslo. He recorrido la provincia de Limón y definitivamente la situación es crítica. Me he puesto en contacto con autoridades locales y por eso le he solicitado respetuosamente a la señora presidenta que considere la posibilidad de declarar emergencia para el Caribe costarricense. Bueno, ese clamor, este diputado ha insistido mucho en la atención de la 32, por ejemplo, para evitar que quede aislado el Caribe, como en efecto pasó. Porque a él le toca viajar, ¿verdad? Obviamente. Él es de ahí y creo que una vez conversábamos y recién estaba llegando, venía de camino, ¿verdad? Sí, ha insistido mucho en la atención del Caribe. Las 10 de la mañana, 22 minutos, que a propósito, trabajo tremendo de la presidenta que le espera hacia adelante, pensando en esto, ¿no? Siempre nos han prometido que la 32 va a ser una mejor carretera y hay que reconocerlo a todo señor, todo honor. La recuperación de la 32 es evidente, es decir, se está poniendo iluminación, se está trabajando para que haya internet, hay zonas donde pues ya ha sido atendida, la vía se amplió, dinamitaron una montaña que se estaba cayendo sobre la vía permanentemente, es decir, se ven trabajos, pero el reto de la 32 es mucho más grande. Sí, en cuanto a los deslizamientos. A ver, por más pequeños que sean y que tapen medio carril, ya afectan y ya se sabe que se tiene que cerrar porque podrían ser un poco más grandes. Y eso genera demasiada pérdida. Exacto. El país pierde muchísimo y bueno, aquellos túneles falsos, todas esas obras enormes que habían hablado para la 32 son retos. Ahora que la presidenta Lorena está cumpliendo 100 días de gobierno, que es la portada hoy del Diario Extra. Lo tenemos, sí, justamente en portada y el análisis que está en el interior también del Diario Extra y que usted puede repasar desde diferentes ámbitos lo que opinan las personas también sobre esos primeros 100 días de la presidenta y el análisis que igualmente hicimos aquí también esta mañana con un experto en tema político. Exactamente, porque hay cosas que se le reconocen al gobierno en esos 100 días de trabajo, por ejemplo, como esta mañana que hablábamos con un analista sobre el tren eléctrico de pasajeros, que esa fue una promesa que se cumple, que la Marina de Limón, que fue otro de los principales ejes que la presidenta impulsó, viajó hasta Limón para hacer la firma del proyecto, pero claro, pensiones de lujo, crucitas, son temas espinosos que todavía quedan sobre el camino. Primeros 100 días, hoy analizados por Daniel Sandoval, analista político, esta mañana aquí en Desde Buena Mañana. 100 días es un parámetro un poco injusto para definir si un gobierno empezó bien o empezó mal, ¿verdad? 100 días es un montón para nosotros, ¿verdad? Para uno que está en el día a día, pero en realidad para definir si un gobierno está bien o mal, o para definir incluso en una empresa si los parámetros empresariales están bien o están mal, 100 días es un parámetro que nos puede mostrar por dónde podemos ir, por dónde estamos empezando. Sin embargo, no es un tiempo prudente para mencionar desde ya si la labor es buena o ha sido mala. Se pueden ver como ciertos destellos, como ciertas primeras impresiones, lo cual es lo que ya tenemos desde hace casi poco más de 3 meses. Hoy está publicado entonces páginas interiores, página 2, donde aparece buena información de nuestros compañeros de Byron, de Daniel, la infografía que preparó igual todo el equipo de diseño, los fotógrafos. Algo interesante, Lorena, página 4, ¿qué piensa la ciudadanía? Muy bien. Es que ahí está la clave, ¿no? Claro. ¿Qué piensa la gente? No puede pensar lo que quiera, si votó o no por ella. Si votaron por ella, piensan si le ha valido el voto como esperaba. Si no votó por ella, se arrepiente de no haber votado por ella, por ejemplo, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Entonces, ahí está el criterio de la gente. La opinión de la gente es lo que vale. 10 de la mañana, 26 minutos. 2 sucesos importantes esta mañana, Lorena, reportados. Primero,
un incendio que se presentó en Nicoya. Un incendio que fue en un local comercial, aproximadamente unos 150 metros cuadrados. Fue cerca de las 3 de la mañana en Nicoya, junto o contiguo a Levi's de la zona, una licorera que resultó con daños totales, y los equipos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y lograron, eso sí, pues controlar las llamas, pero sí totalmente afectado. Y vamos a escuchar justamente a George Acuña, quien es el encargado del Cuerpo de Bomberos allá en Nicoya. Al ser las 12:58 de la mañana, somos alertados a un incendio estructural en un local comercial. A nuestra llegada lo que encontramos es una licorera de aproximadamente 150 metros cuadrados, la misma consumida por el fuego. Se procede a proteger las exposiciones. Al ser las 12:58 de la mañana, somos alertados a un... Las 10 de la mañana, 27 minutos, y el otro hecho importante de sucesos de las últimas horas es la triste noticia a la que hacíamos referencia muy temprano en la mañana, porque murió un joven de 18 años, muy joven. Eso fue un choque entre dos motocicletas y un vehículo liviano. Pero lo que nos impactó también en la mañana, además, obviamente la tristeza por la muerte de un joven, es la forma como se destrozaron las dos motocicletas. Sí, por el mismo impacto. De una de ellas se desintegró. Sí, es que no es como reparable, ¿verdad? No es como que las motos quedan reparables, que la persona inclusive o alguien podría volver a utilizarlas, se venden y demás. Lamentablemente quedan muy destrozadas. Y una de ellas cae dentro de una vivienda, la otra queda en carretera, pero completamente destrozada. Esto ocurrió en el Barranca de Punta Arenas y ocurrió en la noche del domingo sobre esta ruta, la 17, en cercanías del sector de barrio que se llama Río Jalandia, que fue escenario, repetimos, de semejante situación, de semejante accidente. Las 10 de la mañana, 28 minutos, los arreglos que iban a hacer Lorena entonces, y atención para la gente que transita por la General Cañas, que esta mañana estuvo de locos, absolutamente de locos. ¿Qué tal que hubieran anunciado que iban a mantener el cierre por los arreglos en la General Cañas para colocar las figuras alusivas a la independencia? Se van a hacer a partir de la próxima semana, el próximo lunes, y lo importante también es que se va a hacer en horario nocturno, desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Si bien es cierto, no hay un cierre total de la vía, sí, pues se va a tener un perímetro para que los trabajadores pues puedan hacer las labores con toda la precaución, ¿verdad? Se entiende que se trabaja en el puro centro de la vía, entonces me imagino que cerrarán un pedacito en cada uno de los sentidos, y van haciéndolo por tramos, conforme van avanzando y colocando las figuras, entonces así es donde se va cerrando, para que también lo tome en cuenta y maneje con cuidado, porque se ve la señalización tal vez a distancia. Si usted viene rápido y necesita pasarse al otro carril, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado para evitar algún accidente con ellos, los que están trabajando ahí. Es que ahí se cierra un carril y ya es el caos. Sí, pero en la madrugada no debería. Pero no debería. Pero más bien ahí es donde está el tema de que hay que tener cuidado con la gente que va muy rapidillo por ahí. Exactamente. A partir de la próxima semana, de hoy en 8 días, se aplaza esa medida. Y cerramos con información de la gasolina en el mes de septiembre, es decir, el próximo mes. La gasolina regular bajaría 51 colones por litro. Es una rebaja interesante. Volvería a ubicarse por debajo de la super. De concretarse la fijación, el litro de regular pasaría de 758 a 707. Está bueno. Está bueno esa rebaja. La rebaja obedece, eso sí, principalmente a una nueva importación que permite actualizar el costo de adquisición. Y la gasolina super aumentaría 22 colones por litro, quedando en 726. Mientras que diésel subiría 82 colones por litro, quedando en 688. Eso es lo malo. Nos rebajan una, pero viene aplicación por otro. El cilindro de gas de 25 libras llegaría a 7.052. El aumento ahí sería de 63 colones. Es decir, hay una rebaja importante en la regular, que es muy importante, pero en las otras, lastimosamente, a partir del mes de septiembre, teníamos entonces ese incremento que va a ser también importante.
Las 10 de la mañana, 30 minutos. Esto es En Contexto. En Extra Radio, Minuto 30. Hay una avería en el acueducto Santo Tomás y San Vicente Alto, según se está informando desde la municipalidad de Santo Domingo. Eso se acaba de romper una tubería del acueducto municipal y es necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable mientras el personal realiza las labores de reparación. Los sectores afectados son Boulevard San Francisco, sector de la gasolinera La Favorita, Mareve, y también desde el sector El Arbolito en Santo Tomás hasta el Cesteo, así que ya se están realizando las labores en el lugar para poder atender esta situación. Y la presidenta Laura Fernández está en este momento de gira en Limón, visitando los lugares afectados por las lluvias. Inicia el recorrido en Valle La Estrella, precisamente donde está acudiendo a uno de los albergues donde hay más de 1,000 personas. Estará visitando también otros lugares como Limón Centro, Matina, Guásimo y otros como parte de esta gira. Y además, en otros temas, desde el Ministerio de Hacienda se da marcha atrás con la retención de más de 3,000 millones de colones del presupuesto del Poder Judicial para el 2026. Se comunicó que se liberará la totalidad de esos recursos luego de que la Corte advirtiera sobre las afectaciones que esta medida podría provocar en el servicio de justicia y la lucha contra el crimen organizado. Esto es lo que hay que saber a esta hora. Son las 10:32 minutos. Las 10 de la mañana, 38 minutos. ¿Usted recuerda al exdiputado Francisco Nicolás? ¿Recuerda a Jocelyn Chacón? Exministra de Salud. Protagonistas hace hace ya desde la pandemia, ¿no? ¿Muy protagonista o no? No, después de la pandemia. Después de la pandemia, sí. Y Nicolás, el diputado Nicolás, muy protagonista en la asamblea anterior. Hay noticia con ella, ya les vamos a contar por qué. Las 10 de la mañana, 38 minutos, 10:38. Tenemos invitado a esta hora. Ya está con nosotros el alcalde de San Carlos, Juan Diego González, porque ha habido afectación también allá en la zona y desde ayer nos han estado haciendo diferentes reportes. Es más, han estado entregando ya algunos insumos diarios y demás a las personas que resultaron precisamente con algún tipo de afectación. Don Juan Diego, queremos conocer precisamente este balance. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Efectivamente, hemos sido muy afectados por las lluvias de las últimas horas. El día de ayer tuvimos 59 incidentes reportados al Comité Local de Emergencias. Y la parte quizás con mayor afectación es el distrito de Florencia, particularmente en las comunidades de Ulima y Bonanza. Ahí tuvimos cerca de 300 personas afectadas. Y ayer que estuve ahí en la atención de la emergencia, los vecinos me decían que no recuerdan una llena de esta magnitud en la historia de ellos, por lo menos de vivir aquí. Se dio en primera instancia la atención primaria, estuvimos ahí con bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública. Inicialmente tuvimos que abrir un albergue y trasladamos a unas 17 personas al albergue. En el transcurso del día muchas de esas personas se reubicaron en casas de familiares, algunos decidieron regresar a sus hogares y al final del día dimos por cerrado el albergue. Claro, y ahora cuando la gente dice, alcalde, que no tenían registro de que se hubiera inundado de esa manera, es que igual hacía mucho tiempo no se veía llover tanto, ¿verdad? ¿Les pasó lo mismo en la zona de San Carlos? Sí, llovió muchísimo, las lluvias fueron muy fuertes y la gente evidentemente preocupada, muchos perdieron gran parte de sus electrodomésticos, de sus muebles y demás. Y otra cosa es que nos comentaba la gente ayer ahí, además fue muy rápido, que otras veces, porque esta es una zona que se inunda cada cierto tiempo, pero a diferencia de otras inundaciones, nos decía la gente que
que la inundación fue muy rápida y entonces les dio poco margen de reacción de salvar electrodomésticos y muebles. Nosotros ayer mismo hicimos entrega de algunas colchonetas para que la gente pudiera pasar la noche ahí. Hoy estamos entregando diarios y ya tenemos coordinado con el IMAS para mañana hacer una visita en estas dos comunidades y también tramitar por medio de ellos ayudas sociales para estas familias que quedaron tan afectadas. Claro, en el momento entonces, alcalde, la cantidad de damnificados, ¿cuál es? La cifra que tienen ustedes, ¿cuál es hasta el momento? Es de aproximadamente 300 personas en estas comunidades de Ulima y Bonanza, aunque tuvimos también otras afectaciones en el cantón. No se limitaron únicamente a esa, sino que también tuvimos afectación en La Fortuna, por Agua Azul, cerca de Los Ángeles de la Fortuna, también en el Esterito de Cutris, en Boca Tapada de Pital, en fin, las afectaciones han sido en varios distritos. Quizás la más fuerte y la más impactante es esta que vivimos en estas dos comunidades de Ulima y Bonanza. Claro, ¿y las carreteras cómo están? Ahora estábamos hablando con autoridades de Sarapiquí, la zona de Turrialba, hablando precisamente de vías. El Limón, pues no se diga, las carreteras que están inundadas, pero a San Carlos, ¿cómo le ha ido en eso? Bueno, el agua ya bajó. Siempre ocasionan estas fuertes lluvias alguna afectación en carreteras. Muchas de estas carreteras afectadas son en lastre y entonces se lava el lastre, ¿verdad? Y hay que hacer una reparación posterior. También tenemos alguna afectación en vados y algunos puentes, pero ya están los equipos, la maquinaria municipal está en los diferentes puntos atendiendo la emergencia para lograr restablecer la conectividad de la red vial cantonal y que la gente pueda seguir transitando con normalidad. Claro, y esa es una buena noticia, las aguas comenzaron a bajar. Estamos viendo unas imágenes del trabajo de una maquinaria en la zona y me están diciendo ese es Esterito, ¿es la misma comunidad? Esterito es una comunidad del distrito de Focosol, más bien. Okay. No es de Florencia. No es la misma, pero sí está ya la maquinaria trabajando en varios puntos. ¿Y por qué en ese sitio es represa? Vemos la maquinaria trabajando, tratando de abrir vía. Sí, ahí hubo también una afectación en Esterito, también la afectación de un puente peatonal que había ahí. Y estamos tratando de reparar la afectación en Esterito. Ok. Bueno, pues alcalde, buena noticia que haya bajado un poquito el nivel de las aguas. Claro, todavía nos falta otra onda, la 33, que está ahí todavía amenazando, pero ojalá no pase a mayores en su comunidad, en su gente. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente en este momento no está lloviendo, por lo menos aquí en Ciudad Quesada las lluvias han bajado un poco. Sin embargo, con el anuncio del ingreso de esta nueva onda tropical, sí estamos preocupados porque los suelos están muy saturados de agua en este momento. De igual manera, el Comité Local de Emergencias, las instituciones de primera respuesta, estamos preparados para darle atención a la gente en caso de que se den futuras emergencias. Pues ojalá no pase a mayores, alcalde. Le agradecemos mucho que nos haya atendido hoy. Gracias, a la orden. Don Juan Diego González es el alcalde de San Carlos y esta situación que dice él pues afectó a 300 familias que tuvieron que ser refugiadas en otros lugares por afectación directa a sus casas. Las 10 de la mañana, 45 minutos, siempre a esta hora hacemos nuestra ronda con los periodistas, los reporteros de Grupo Extra con temas que están en desarrollo, que están trabajando a esta hora de la mañana. Y ya comenzamos con Wilmer Madrigal. ¿Cómo estamos, Wilmer? Buenos días, don Henry. Lorena, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien la expectativa. Esto sí. está ¿Qué hay de nuevo noticias. con ahora Macho Coca? Ahora pasamos a... Estamos entre Macho Coca y Pecho Rata. Pecho Rata. Sí. Los dos ya allá. Allá. Enfrentando la justicia de Estados Unidos. Exactamente. Uno en Texas es y el otro en Nueva York. Exactamente. La última fue, ¿verdad?, la entrega de alias Macho Coca. Ya el Departamento de Estado, Estados Unidos, informó sobre la presentación de el día viernes. Ya lo presentaron ante los tribunales como corresponde. Se declaró que se tenía que mantener en prisión por el tema de mientras se iniciaba el proceso de las audiencias, y también se informó, filtraron algunos documentos sobre el tema de la acusación.
el tema de por qué se solicitó la extradición de alias Machococa. Y es importante destacar que hay fechas muy claves. Por ejemplo, según el seguimiento de la DEA, todo inicia en marzo de 2022, cuando entablan el primer contacto con alias Machococa. Acá 2 personas que se hicieron pasar por por compradores internacionales de cocaína tuvieron el primer contacto vía telefónica con la organización de alias Machococa, que posteriormente, en mayo del mismo 2022, se logró que se diera la primera reunión en Limón, en un restaurante en Limón, donde se concreta y se logran conocer estas personas con alias Machococa. Posteriormente, ahí se habla el tema de ya en mayo de ese mismo año se habla sobre el tema de la compra de la droga, y le pide que le den como una prueba de cómo era la droga que vendía, la cocaína en este caso, la calidad y etcétera. En ese momento el agente encubierto de la DEA logra pagar $6,000 por ese kilo de cocaína y describen cómo fue el hecho. Digamos, se reunieron en un restaurante en Limón, uno de ellos que estaba con alias Machococa salió del restaurante y dijo que tenía que ir a la vivienda de Machococa a recoger la prueba, digamos la droga. Esta persona regresa 20 minutos después al restaurante donde se encontraba el agente encubierto y platican en el baño. En el baño él le paga los $6,000 en efectivo, y posteriormente este agente de la DEA se sube a su vehículo y ese hombre sale y le tira por la ventana el paquete rectangular de cocaína, que fue la prueba. Posteriormente, los agentes de la DEA realizan la prueba de campo y da positivo a cocaína, lo que se le había vendido. Sí era cocaína legalmente. Entonces de ahí ya comienzan a hablar, vuelven a tener otra reunión meses después, ya en el 2023, y se da el tema de los 700 kilos. Pero, vea lo gracioso. El primer kilo costaba $6,000. Cuando ya hablaron de los 700 kilos, el precio que le da Machococa es de $4,100 por kilo. Al por mayor. Le rebajaron. Importante. Importante, para que se diera ahí la compra. Cuando compren grande. Exacto. Y con la eventual llegada a Nueva York, que este cargamento iba a llegar hasta Nueva York. Entonces eso es parte de por lo cual la DEA solicitó la extradición de este costarricense. O sea, había pruebas contundentes del tráfico, de la relación de Machococa con el tráfico de drogas. Varias de las fotos que aparecen, que de hecho ustedes han publicado ya a través de las redes sociales, en la página web, etcétera, muestran a Machococa incluso en un depósito, otro con una bolsa. Por ejemplo, es una bolsa ahí yendo a la reunión con los de la DEA. O sea, ya lo estaban fotografiando hacía rato. Exactamente, y es que estos 2 agentes, ¿verdad?, que se hicieron ahí encubierto, tenían dispositivo en la ropa para poder tanto hacer fotografías como grabar en audio y en video. Entonces, por ahí es parte de lo que sale en ese expediente, y solo lo importante es que él en 2023 se dio cuenta que lo estaban siguiendo las autoridades costarricenses, entonces prefirió esconderse en un momento y cancelaron algunas de las reuniones que tenían programado con esa gente para comprar la droga. Y ya luego fue que salió y posteriormente pues ya se da su captura. Sí, qué gatos esos de la DEA, ¿verdad? Meterse en ese lugar, ir hasta donde está él, metérsele prácticamente en su cocina y hacer negocios ahí. Exactamente. Y tomarle fotos, además. Sobre todo porque el día de la negociación, de hecho, según el expediente, la actuación se da en un restaurante que estaba frente a la casa de alias Machococa. Entonces ahí en ese restaurante es que se da esa situación. O sea, y él, un comerciante normal de Limón, o sea, negociando. Negociando. Qué increíble. Pero bueno, y no solo el hecho de que se reúnan, es que le toman fotografías, es que, bueno, pruebas que son de mucha fuerza para que al final solicitaran la extradición de Machococa, que se cumplió la semana anterior. Wilmer, gracias.
Son las 10 de la mañana, 50 minutos. Es Wilmer Madrigal. Esto a propósito de una de las noticias importantes que hemos tenido durante todos estos días y que tiene que ver esencialmente con estos sujetos que ya han sido extraditados, que ya fueron entregados a las autoridades de los Estados Unidos. Esto, como ustedes lo saben, desde el jueves anterior, cuando hicimos una transmisión especial en la que obviamente Wilmer estuvo, en la que Alan también, ¿no? Alan Madrigal hizo parte. Alan Madrid hizo parte de ese cubrimiento especial. Exacto. Aquí está Alan precisamente. ¿Cómo está Alan? Sí, ahí me disculpen, es que... ¿De dónde viene? Aquí queda constando que ¿De dónde viene? Viene sala de juicios por aquello. Viene marcado. Que vengo de trabajar. Qué bueno, Alan. Venga, démelo. Aquí lo guardamos, sí, es como una referencia. Pues sí, ¿Qué es lo que le ponen? Sí. Sala de juicio 03, Alan Manuel Madrid Cárdenas. Hasta el segundo nombre y todo ya bueno, me vendió, es que, Henry. ¿sabe que yo me quedé pensando porque a uno en la asamblea le ponen algo así, hasta con la foto? Sí, también, sí. Y con un número. Pero mira, sí. Con todo, ahí vienen todos mis datos, pero ya déjeme quemarme, don Henry. Sí, jueguen los ¿Cuál número jugamos? No, ya solo ahorita me buscan. No sabía que usted era Alan Manuel. Sí, ya trataba de ocultarlo, pero creo que ya quedó. Pero es un nombre bonito, hombre. Alan Manuel le suena bien. Suena periodístico. Sí. Con personalidad. O de novela. Alan Manuel. Yo tengo que decir que suena bien porque eso es por mi papá. Pero sí, claro, no. Suena de novela. Sí. No, muy bien. Pero bueno, Alan, bienvenido. Empezamos novela. Y esta es novela larga. Sí, esta es una novela, pues, no tan larga como la de que ya hemos llevado de Gallo Tapado, pero sí que ya empieza a hacer cola ahí en los tribunales del Poder Judicial, del primer circuito judicial de San José. Hoy la intención era que se iniciara el juicio, se inició, pero no de la manera esperada, en contra de la exministra de Salud, la doctora Jocelyn Chacón Madrigal, ella sí es Madrigal, relacionado a un caso de una querella que había interpuesto el exdiputado Francisco Nicolás desde 2023 por unas aparentes injurias y calumnias. ¿Qué es lo que pasa? Que 4 veces ya se había suspendido, por decirlo de alguna manera, no se había iniciado el debate porque la exministra había presentado varias justificaciones para no asistir. Recordemos que en estos casos el periodo, hemos tenido tantas intenciones de iniciar, porque el periodo en querellas, calumnias, dura un año. Si en un año no se realiza, pues pasa al olvido, chao. Entonces, digamos, en este caso el Poder Judicial ha venido postergando esto para que no caduque. Y bueno, estaba citado para hoy, estaban todas las partes citadas, incluso el que era hasta hoy abogado de Jocelyn Chacón, que es el abogado y diputado, don José Miguel Villalobos, que llevaba la defensa. Él renunció a la defensa debido a que está ejerciendo. Él era el diputado, el abogado. El abogado de ella. Pero como él había anunciado previamente que iba a dejar un montón de causas relacionadas con temas de estos judiciales porque iba a asumir su cargo de diputado. Exactamente, sí, dedicación única de ser diputado. Correcto. ¿Qué es lo nuevo hoy? ¿Qué es lo que sucede? Para contarle a todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas de Grupo Extra. Jocelyn Chacón estaba citada desde el pasado 15 de julio a asistir al debate que se iba a realizar entre hoy y mañana. Pero déjeme preguntarle antes, Alan, por favor, solo por el contexto. Claro. ¿Cómo comienza todo? La querella viene ¿por qué? ¿Por qué Nicolás de qué la acusa? Bueno, vamos a ver, en aquel momento, en 2022, antes de 2022, cuando estaba don Francisco, él pertenecía a la comisión de a ingreso y gasto público, casi se me va el dato porque la confundo mucho con la seguridad y narcotráfico, ingreso y gasto público. En aquel momento, como parte de su control político, él hizo una serie de aseveraciones contra Chacón porque ella estaba mencionada en algunos casos, algunas causas en aquel momento que estaban vinculándose, se estaban ventilando dentro de esta comisión. Sin embargo, después de esto, en apariencia la exministra, dice el señor Nicolás, que como represalia hizo una serie de afirmaciones relacionadas a que él estaba participando en unos negocios irregulares con el exalcalde de Punta Arenas, y pues hizo una serie de aseveraciones
que el exdiputado decidió llevarlas a los estrados. Ya es calumnia o la acusación directa. Bien, entonces viene caso viejo, exacto. Y no se había logrado entonces sentarla, no se ha logrado todavía sentarla en un tribunal. Hoy se abre el debate, lo que pasa es que la exministra de Salud no llega. No había ninguna justificación al momento que se abre el debate, no llega el que era su abogado que presentó la renuncia. Hoy se acepta la renuncia de don José Miguel por parte del tribunal, y pues bueno, tras varios minutos, casi una hora de estar esperándola, pues la jueza de apellido Barrantes, pues ¿qué es lo que decide? Bueno, abrimos esto y se declara en rebeldía a la señora exministra de Salud de apellido Chacón, doña Jocelyn, y de manera inmediata, dice pues la jueza, se ordena su captura debido a que no hay ninguna justificación. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en este caso llamamos a las contrapartes, don José Miguel Villalobos y a la señora Chacón. La señora Chacón nos contesta por teléfono y nos dice que ella está incapacitada, que es un tema médico, que se encuentra hospitalizada. No vamos a dar mayores detalles porque son de la vida privada de ella, y que iba a presentar la justificación médica esta tarde para hacérsela llegar al tribunal. Y evitar la captura, obvio. Y evitar lo que sería una posible captura. Y el abogado, en este caso, ex abogado, nos indica pues lo mismo, que la señora está incapacitada y que ya hoy le aceptaron la renuncia y que, bueno, que según comunicación que tuvo con ella, pues está incapacitada. Habrá que ver qué pasa mañana, porque la intención de los jueces era empezar porque solo hay 2 o 3 testigos en este caso, terminar de una vez con esto, porque ellos dieron varias razones que aquejaron el tema de que esto atrasa al Poder Judicial, la mora, bla, 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 que esto pues no debería estar pasando. Pero bueno, eso es parte de lo que sucedió. Vamos a ver qué sucede mañana, ahí les estaré contando. Sí, es una novela que va para largo. O sea, es una mini novela muy buena. Sí, no, súper interesante, porque son 2 personajes, realmente personajes que fueron muy mediáticos. Francisco Nicolás, pues, no se diga, mientras fue diputado. Claro. Y la ministra de Salud, precisamente cuando estábamos saliendo de plena época de pandemia. Y para agregarle, ponerle un poquito de condimento, les ampliaré mañana, el exdiputado don Francisco Nicolás llegó con protección de víctimas y testigos al juicio, porque dice que tiene varias amenazas de muerte desde que era diputado y que todavía le siguen llegando, que tiene otras causas por ahí, parte de esto. Y el otro trabajo, finalmente, Alan, ¿cuántos clientes de José Miguel Villalobos quedaron sin abogado? Claro. Ese es un buen... ¿Quiénes? Y además, ¿qué casos en los que José Miguel Villalobos era parte, por ser abogado, quedan en el limbo mientras si él renuncia y se dedica solo a ser diputado? Por lo menos a la mayoría. Recordemos que incluso hace unas semanas anduvo en tribunales atendiendo a un cliente de otro caso que no había llegado cuando la presidenta Laura Fernández llegó a presentar el paquete de proyectos de seguridad nuevos. Él se ausentó porque iba a tribunales. Entonces, digamos, dejó la mayoría, pero tiene algunos por ahí todavía. Sí, seguirá. No, pero sí, se renuncia todavía no tiene la prohibición. Recordemos que incluso hay una propuesta, para no alargarme, que incluso presentaría el Ejecutivo para que los diputados pues se dediquen a eso, a ser diputados. Se dediquen solo a legislar. Muy bien, Alan, muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte rápidamente, falta un minuto para las 11 de la mañana. Esto es En Contexto. Más invitados a esta hora de la mañana aquí en Contexto. Vamos a hablar de confianza del consumidor. Y siempre me llama la atención cuando salen estas cifras, Lorena, saber, por ejemplo, la gente cuando habla de confianza, ¿es confianza en el mercado o es confianza en los anuncios? En la gente. En la gente, en la familia, en lo que dice WhatsApp. Exacto. En lo que ve en Facebook. ¿En qué confía la gente? ¿En qué y en quién? ¿A quién le cree más? Ahorita vamos a hablar de los influencers porque están incluidos en estudio que hace la firma Unimer Centroamérica, pues con una participación de personas en distintas áreas, una población de casi 800 personas que fueron parte de este estudio, ¿verdad? ¿En quién confían? ¿En quién no confían? ¿A quién le creen o a quién no? Guido Romeo es vocero de Unimer Centroamérica y está con nosotros para comentarnos más sobre este tema. Y bueno, en Unimer que siempre nos traen algunos temas muy interesantes. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias a usted más bien. Bueno, primero, ¿por qué surge este tema de la confianza, verdad? De ¿cuál era la idea de descubrir si siguen confiando, por ejemplo, en esas personas cercanas o si siguen creyéndole mucho a lo que ven en redes sociales? ¿A quién le creen? Hay muchos mitos alrededor de a quién le cree el tico y el centroamericano. Hicimos un estudio en 6 países de Centroamérica y específicamente nos focalizamos en Costa Rica. Y lo cierto es que saben ustedes muy bien que la realidad del tico es muy cambiante, 49% que vive sin ningún ahorro, ese estrés cotidiano, esa negociación que hay que hacer con las marcas que quiero elegir y las que puedo, las oportunidades que tengo para mi familia. Entonces, hablar de confianza en un entorno que nos deja un poco vulnerables como consumidores y como personas parece relevante, ¿no? Claro, pero, bueno, entonces vamos por partes. Vamos por partes. Se le cree, aunque sí, claro, tiene toda la razón de que la gente es muy cambiante. Todos somos cambiantes. Hoy le creo a uno y mañana a otro. Pero, a ver, ¿qué sigue siendo? ¿La familia la principal fuente en caso de que yo quiera, no sé, comprar? Cuando uno quiere comprar, no sé, el carro, le consulta al papá, a los tíos, en el grupo de la familia, dice, vea, voy a comprar un carro, ¿qué me recomiendan? ¿Más o menos es así? Sí, a la hora de pensar en una decisión en información confiable, se recurre, es interesante esto, a la familia y a expertos en igual medida. Eso pareciera algo bueno porque, bueno, la familia tiene esa cercanía, ese desinterés económico, pero tiene el riesgo de no ser una opinión demasiado formada en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de alimentación, de algunos temas que no siempre la información debe llegar de alguien cercano, sino mejor de alguien experto. Pero el peso está igual. Y lo otro interesante es que el 30%, 3 de cada 10, van y buscan como primera fuente de información el Internet, ¿no? Y sabemos que en el Internet hay de todo. Pero sí va mucho en esa línea el estudio, por ejemplo, como decía don Henry, si yo quiero comprar alguna casa o ahora que veíamos familias paseando, si yo quiero ir a algún hotel, pido consejo con gente cercana, entonces. Pido consejo con gente cercana porque el expertise del informante construye credibilidad, pero la cercanía construye confianza. Entonces, las personas que no son cercanas, por más de que no sean expertas, nos generan esa confianza para tomar mejores decisiones. Y hoy en día que tomar decisiones se ha vuelto tan complejo, tener ese respaldo emocional resulta relevante. Bajar esa ansiedad que genera tomar una mala decisión cuando la economía aprieta, cuando tengo menos tiempo y muchas exigencias, resulta relevante. Claro, siempre hay una tía o un tío que sabe mucho de carros. Siempre hay alguien en la familia que sabe. O siempre en la familia hay alguien que no lo compre. No es época para comprar carros, mejor ahorrar. ¿Y en dónde quedan las otras fuentes? Entonces, por ejemplo, que uno cree que los influencers, que ahora Lorena hacía la referencia, tienen precisamente mucha influencia en la gente. No es tanto como se creía, ¿o sí? No, no es tanto. Alcanza el 23% en Costa Rica y el 22% a lo largo de todo Centroamérica. Lo interesante es que tiene mayor impacto en algunos segmentos. Por ejemplo, las edades de 18 a 24 años y los niveles socioeconómicos más bajos son más permeables a adecuar su percepción de acuerdo a la opinión de los influencers. Pero lo cierto es que la confianza pasó de ser la voz del validador, de alguien experto que me habla y que yo le creo ciegamente, a ser un espacio de verificación, porque la gente también en Internet se encuentra y pierde la confianza muy fácilmente cuando hay comentarios negativos, por ejemplo. Entonces, el influencer se tornó alguien que verifica algo de información o que detona ese primer interés, pero no que me da total seguridad para
para comprar algo, para acercarme a un medio, a una fuente adicional. Sí, llama la atención eso, porque se creía así, Lorena, que la gente le crea a un influencer que habla, por ejemplo, no sé, de restaurantes o cosas así. Pero ustedes hacen la pregunta también al revés, es decir, ¿cuánta gente confía en ellos? Pero también hacen la pregunta de ¿cuánta gente no cree en ellos? Sí, sin duda. Está bastante polarizada esa respuesta. ¿Qué pasa? Uno en el internet y incluso con los influencers lo que está buscando es verificar una idea que ya tomó. Lo que nos hemos dado cuenta es que ante los ajustes económicos que está sufriendo Costa Rica, el consumo no se detiene. Uno ve gente en malls, en centros comerciales, ve gente en restaurantes, en el supermercado. Toca comprar cosas que son de primera necesidad y algunas que no son tanto. Entonces la compra se torna muy emocional. Y yo necesito validar esa decisión que tomé emocionalmente con data externa. Entonces el influencer puede ser para 2 de cada 10, pero necesito esa información, lo que me dice mi familia que me conviene, lo que me dice un experto que me conviene, ¿cierto? Y lo que me habla de la validación social, las malas experiencias, los comentarios de los demás que me pueden ayudar a asumir un riesgo menor. Ahora asumamos, Lorena, el mea culpa también. ¿Cómo nos va a los medios de comunicación? ¿Qué tanta confianza a la hora de comprar, de ir a un hotel, etcétera, tiene la gente en los medios, en nosotros como medio de comunicación? Digo nosotros en general, no Grupo Extra, estoy hablando a nivel de medios. Todos de los comunicación. medios, sí. ¿Qué dice la encuesta? Está alrededor de 3 de cada 10 en Costa Rica, muy similar al resto de Centroamérica. Pareciese que fuese un dato menor, digamos, uno esperaría un dato mucho más alto, pero si lo analizas comparativamente con la credibilidad que hay en instituciones e incluso en personas, comparativamente con influencers que estábamos hablando, es una credibilidad todavía alta. Lo que sucede es que los medios de comunicación tienen que combinar un poco la cercanía para generar esa confianza, esa sensación de que son personas también las que están ahí detrás, con el expertise, ¿no? Para convertirse en una fuente confiable. Y eso lo están logrando sobre ciertos segmentos de edad, pero que están permeando hacia los más jóvenes, por ejemplo, e incluso a los segmentos de niveles socioeconómicos más bajos. Y precisamente con el tema del internet, ¿verdad? Que llama la atención, cómo inclusive va cerca de la familia, cómo puede equipararse en ese tema. Se busca a los expertos, se buscan las redes sociales. Yo no sé si esto mismo tratamos de que sea, por ejemplo, el experto, en vez de tenerlo de frente, sino que sea red social, ¿verdad? O que sea un influencer inclusive, ¿verdad? Seguimos llevando esa parte a la tecnología. Mira, es complejo de acuerdo a qué decisión. Cuando le preguntamos a los ticos qué priorizaban en las decisiones o qué pesaba más, está siempre el tema económico y le sigue la familia, ¿no? El impacto que eso puede tener en mi familia. Y obviamente esas dos cosas, la economía, el manejo financiero del hogar y la familia, están muy relacionados. Entonces, a la hora de tomar decisiones, el tico no da un voto de confianza porque sí, necesita tener algunos elementos, es un poco más crítico, audita la decisión que está tomando, de a quién le doy la confianza, y la pone a prueba en cada momento. Entonces, una mala experiencia, o el mal servicio o un mal comentario hace que que se empiece a deteriorar esa confianza. El tico es mucho más crítico a la hora de decidir y de juzgar a quién le da la confianza, y eso está bien. Lo que hay que construir es esos conjuntos de personas detrás de los expertos que le dan ese toque humano, ¿no? Que uno siempre necesita. Aquí creo que esto es información que es importante para quienes trabajan, no sé, la parte de mercadeo y demás de las marcas, ¿verdad? Porque además de la familia y los expertos profesionales, que son los que tienen tal vez los puntajes más altos, está
y lo veo yo así, como fidelidad de la población hacia las marcas, porque por ejemplo 60% de encuestados que dice que confían en las marcas conocidas del país, 63% también en firmas internacionales, pero por ejemplo con las marcas creo que un 60%, ¿verdad? O sea, hay gente o somos de ser fieles a marcas que nos gustan, entonces de aquí el tema está para que nos sigan chineando. Sin duda, y las marcas lo que están buscando es humanizarse, ¿no? Pensemos en marcas muy conocidas de Costa Rica, que son aquellas que me acompañaron en mis recuerdos de la infancia, que compartía con mis compañeros, que miraba cuando estaba mirando televisión con mis amigos después de salir de la escuela, o cuando escuchaba por radio ese anuncio que salía y estaba en la casa de mi abuela. Tiene un conjunto atrás muy emocional que es mucho más difícil de olvidar que algo puramente funcional de la marca, como decirte, no sé, solo calidad, que uno espera de cualquier marca que compra, o solo rendimiento, que son elementos que son importantes para el consumidor, pero que al aportarle el elemento emocional hace que la ecuación de valor, la forma en la que yo analizo esas marcas, tenga mucha más relevancia y mucha más fidelidad para mí, ¿no? Por lo que nos está diciendo, estamos muy similar al resto de los países también, por algunos de los datos que nos ha brindado. Sí, algo de lo que cambia mucho es la confianza en el gobierno, que nos metemos en un terreno complejo ahí. Ahí El Salvador, por ejemplo, marca un nivel de confianza mucho más alto que el resto de los países de Centroamérica. Pero la mayoría se están moviendo en rangos muy similares. Acá tenemos 36% en instituciones o figuras de gobierno. Sin duda, sin duda. Y alcanza casi el 50% el talk to boxes o sea, los que confían mucho y algo en El Salvador. Entonces es mucho mayor ese porcentaje, ¿no? en El Salvador comparativamente. Pero en el resto de los elementos genera, claro, hay un techo de cristal que es qué tanto hacen las marcas para que yo confíe más o qué generan los influencers para que yo confíe más. Lo que se está viendo también es que el tico está adoptando tendencias internacionales, por ejemplo los microinfluencers, que son personas reales hablando por internet de su experiencia con ciertos productos. Muchas veces son pagos, pero que hacen percibir que son gente como yo, entonces me genera más confianza. Esas tendencias se están adoptando mucho más rápido que antes con los medios de comunicación y demás que nos hacen llegar esas modas que hay en otros países, y ese tiempo se acortó. Y finalmente hay un dato también, y primero, ¿por qué lo incluyen dentro de estas preguntas que hacen? No sé si es que, y la forma en la que lo trabajan también, es como un cuestionario con todas estas preguntas, porque ustedes están preguntando sobre la percepción del éxito a futuro, ¿verdad? Si es accesible lograr metas en nuestro país, pensando justamente en todo lo anterior, o es un tema aparte. ¿Cómo lo manejan? Digamos, nosotros tenemos una plataforma que da seguimiento a tendencias del mercado, no solo en el consumo, sino también de índole social, porque al final el consumidor es una persona y tiene expectativas, tiene sueños y demás. Entonces lo que nos interesaba era saber qué tan lograble es esas expectativas y demás dentro de la realidad socioeconómica, política y cultural de cada país, ¿no? ¿Y cómo nos fue? ¿Lograr metas en Costa Rica es para la gente cercano o lejano? Lorena tiene mucha data. Lorena, ¿cómo te sonó ese porcentaje? 21% de los ticos se siente bastante o muy accesible. La meta de llegar, el triunfo. Sí, lograr las metas que se propone. Yo no sé si es muy bajo. ¿Es bajo? Sí, me parece que es bajo. 45% dice que moderadamente posible, 34% dice que nada o poco accesible. Bueno, nos falta un poquillo de motivación. Faltan ganas de motivar, sí.
Te cuento qué pasa. Se cree que sobre todo las nuevas generaciones no está pensando en ningún bien material, pero todavía el tico considera que, además de la educación, que sí tiende a ser una expectativa que sigue ahí como bandera, un elemento de valor, una inversión estratégica para el tico, el tener casa propia, el tener un auto, algo que haga tangible el esfuerzo que estamos haciendo en el país, sigue siendo relevante. Y eso está siendo un poco más complejo, al menos desde la perspectiva del costarricense, alcanzar, ¿no? Solo 2 de cada 10 están considerando que alcanzar esas expectativas que tienen un gran valor económico, ¿no? Una inversión mayor, están siendo más complejas. Él es Guido Romeo, él es vocero de Unimer Centroamérica, y este estudio de confianza de Unimer precisamente, que resulta con cifras muy, muy, muy interesantes. Qué bueno hacer el ejercicio de revisarlas, estudiar y cambiar quizás muchas estrategias. Don Guido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que me la vaya muy buena semana. Las 11 de la mañana, 29 minutos. Ahora que don Guido hablaba de esos mensajes con los que usted creció, es verdad. Hay comerciales que aparecían en televisión o cuando usted desayunaba o estaba con sus papás o la llevaban para la escuela, que sonaban en la radio y para ustedes son inolvidables. Para uno es inolvidable si recuerda, no sé, a Pozuelo, las galletas. Yo fue lo primero que pensé. Tengo que decirlo. Sí. Yo soy demasiado galleta lover y fue lo primero que pensé. Y es que eso está en el inconsciente, o sea, ¿verdad? En Dos Pinos, en marcas que marcas fueron... ya, sí. Pues ya son legendarias y evoluciona, pasa la gente, pasan generaciones y siguen estando ahí en el recuerdo de la gente. Ni modo, eso es parte de lo que él decía. La confianza que genera ya saber que esas galletas o que ese producto sabe rico, por ejemplo. Entonces va a la segura. Y que va a estar ahí. Por eso para una nueva marca, recuerda una marca de leche que llegó nueva, duro romper un mercado en el que, por ejemplo, en el caso de Dos Pinos está tan marcada, tan en el inconsciente, es difícil competir ahí. Usted llega y le ponen cualquier marca, le ponen esa y ya... por default. Sí, ¿verdad? Que es casi un pasa con muchas marcas. Bueno, algunas marcas intentaron en otras 1000 cosas y no lo lograron. Es difícil realmente. Y otra cosa, que esto desde una mirada de alguien que llegó al país, el tico es bien conservador en las cosas que le gustan. Es difícil que él cambie esa marca o cambie una forma de actuar, porque eso ya está en parte ya está en el chip, ¿verdad? Es difícil esa forma de actuar frente al mercado. ¿No tiene ahí nada, Pupi? No, bueno, está bien. Le pedí a Pupi aquí internamente que me diera gusto con una publicidad de allá de los 70, 80, a ver qué le produce a la gente al escucharla. Ok, volvemos del corte entonces. Vamos a las noticias, 11 de la mañana, 31 minutos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. La presidenta Laura Fernández, así como el jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias y otros han estado realizando giras durante esta mañana en Limón, precisamente visitando las zonas que han estado más afectadas por las lluvias de las últimas horas. Han estado visitando los albergues, reuniéndose con personas que están en el lugar, así como verificando la entrega de los insumos que se han llevado hasta las personas más afectadas. Además, la ruta 32 está habilitada en este momento y ya se abrió el paso por el puente sobre el río Chirripó. Se realizó la inspección, si bien es cierto hay que hacer algunos trabajos preventivos, esto no implica que tenga que hacerse un cierre total porque los trabajos se hacen justamente debajo de la estructura. Además, en otros temas o siempre relacionado con la emergencia por las lluvias, estamos también a la espera de una actualización que nos puedan brindar desde el Ministerio de Educación Pública en cuanto a los centros educativos que han tenido
o cierre total o suspensión parcial en algunos de las direcciones regionales. Esta mañana superaban ya los 800 centros educativos, según el último reporte que nos habían entregado. Por otra parte, también diputados, por ejemplo, del Partido de Liberación Nacional, pidieron adoptar medidas extraordinarias ante las afectaciones provocadas por estas lluvias. Uno de estos fue el diputado limonense Mangel Maclin, quien pidió a la presidenta considerar una declaratoria de emergencia para el Caribe justamente ante esta situación. Y ya ayer se cumplían los primeros 100 días de la presidenta o de la administración Fernández Delgado. Se harán todos los detalles de anuncio este próximo miércoles en conferencia de prensa, y hoy usted puede encontrar en el diario Extra impreso también un análisis con expertos, con la opinión de las personas de estos primeros 100 días de gobierno. Esto es lo que hay que saber. Son las 11:33. Cerra los ojos por un momento. Imagina a mamá. Estragos de las ondas tropicales, Sí. ¿verdad? Ajá. Toda la gripe y bueno, todas estas lluvias que venían en la tarde y demás, pero bueno, ya aquí estamos recuperadas. Muy bien. Todo bien. Muy bien. Vamos a hablar del tema ambiental en el país, con Sí, herramientas de... ¿Esto es inteligencia artificial? No, ¿o sí? Bueno, puede que tenga un poco de inteligencia artificial, pero es Mucha una tecnología. creación, es una creación de un tico, es una app que ahorita está en la web, pero ellos también están previendo ponerla en iOS y en Android ya el próximo mes, en septiembre. Y bueno, es una app creada por un tico, ¿verdad?, que se llama Selva. Esto es una aplicación que lo que busca es facilitar y hacer visible el trabajo de personas, ya sea en empresas o en comunidades. Muchas veces en empresas se van a voluntariados, ¿verdad?, y reforestan alguna zona, pero queda como a lo interno, ¿verdad? Con esta aplicación lo que ellos buscan es dar esa trazabilidad y que justamente se diga en esta zona se reforestó, cuántos arbolitos se pusieron, si son realmente, ¿verdad?, aptos para la zona, que eso es otra cosa muy importante, ¿verdad? Que a veces nos traemos árboles de otros lados que no van a pegar, o que no son, no es bueno. O pegan y hacen daño. Sí, ¿verdad? exacto, que no es bueno que estén en esas zonas, ¿verdad? Entonces Hicieron todo con la eso- sabana eso, preciso, ¿recuerda? Totalmente. Que hubo renovación de árboles más nativos. Más nativos, exactamente, y que pudieran ser aptos para la zona. Y bueno, lo que permite entonces esta herramienta, que se llama Selva, es justamente registrar esas acciones como sembrar un árbol, recoger residuos o participar en una actividad social también. El usuario lo que puede hacer, ¿ustedes conocen la aplicación Strava? No. Que es, bueno, para la gente que corre o que camina, no sé si lo han visto, o que anda en bici también mucho, es que pueden registrar como el recorrido, por así decirlo. Entonces lo que pretende esto es que les den un seguimiento también con el tiempo. Entonces el usuario puede añadir una foto, la ubicación, datos sobre lo que se hizo, la manera, y que quede esta buena acción también registrada ahí, y que más allá de llevar un registro también pueda identificar lugares y otras zonas donde se necesite ese tipo de iniciativas. Entonces, que por ejemplo hay una zona que ocupa ser reforestada, entonces que la gente pueda buscar ahí también en la aplicación qué zonas pueden entonces y con qué árboles y todo eso, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que busca la aplicación es que esas buenas acciones no se queden solo en una actividad de un día, ¿verdad?, sino que puedan medirse, consultarse y que bueno, puedan ver ese impacto que realmente generan estas buenas acciones. Qué increíble. ¿Y conocemos al creador? No, bueno, yo al menos no lo conocía. De hecho, tiene un apellido un poco extraño. Yo creo que sí, voy a buscar. Pero digo yo, pues que se pudiera buscar o algo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, ahorita estaba hablando con mi compañera de SOS Planeta, Natalia, ¿verdad? Sí. Para tenerlo, ¿verdad? Para entrevistarlo, cómo fue toda la creación de esta aplicación. Y bueno, yo creo que es muy bonito como poder darle esa trazabilidad a estas buenas acciones que se están haciendo en el país, y que muchas veces eso se queda como en un día y ya. Pero entonces ese crecimiento de los árboles, por ejemplo. No, está buenísimo. O sea, es específico para tema de árboles, entonces. No, es reforestación, es recolección de residuos también, o acciones también sociales, puede ser, por ejemplo. Lo útil que va a resultar eso. Total. Muy bien, Fabiana, gracias. Con muchísimo gusto. Las 11 de la mañana, 47 minutos, 11:47. Tenemos imágenes ya de la zona del Caribe, ¿verdad? Sí. La presidenta. Y reporte también de don Alejandro Picado, el presidente de la CNE.
Esa es la imagen que nos llegó. Ahí está el recorrido de ella, de la presidenta, por estas zonas afectadas por la onda tropical número 32. Es ya la ayuda que está llegando, Lorena. Están mostrando unos camiones que llegaron a la zona. Esto ya es zona de Limón, específicamente. Con la presidenta, sí, ya un camión donde llevan precisamente parte de las ayudas, donde se dio la reunión entre los jerarcas. Doña Laura Fernández, el que andaba ahí era con ella también el primer caballero, don Jeffrey. El esposo. Y doña Ana Macala, la alcaldesa de Limón. Bueno, han estado ahí en la reunión. Me imagino que se hizo la entrega oficial con el dato de qué es lo que se está ofreciendo, qué es lo que se va a entregar y cómo se va entonces a trabajar. Muy bien, escuchemos a don Alejandro Picado, que es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, un nuevo reporte de la situación en la zona después de este recorrido. Bueno, este lunes, aunque las condiciones han mejorado, no vamos a bajar la guardia. Hay 61 cantones en alerta amarilla y 12 en alerta naranja. En este recorrido que hemos hecho principalmente por la provincia de Limón, en donde hemos visitado la comunidad de Pandora en Pensur, hemos podido corroborar y poder inventariar cómo trabaja la articulación interinstitucional en el manejo de un albergue. También hemos visitado zonas en la zona de Limón también, donde las casas se vieron afectadas, se vieron anegadas, y ahí se está haciendo la coordinación interinstitucional para la entrega de la asistencia humanitaria. También se está previendo algunas operaciones para las próximas horas, como poder hacer llegar la asistencia a las comunidades que están incomunicadas. Para las próximas horas continuaremos en esa articulación de todas las instituciones para recuperar servicios para el tema de la parte eléctrica, la parte del agua, y poder recuperar a las personas de esos servicios esenciales. La otra parte que es importante es que durante el resto del día vamos a ir a las comunidades en Matina y algunas comunidades en la zona de Guásimo. No olvidemos que para hoy en la tarde entra la onda tropical número 33, que puede traer lluvias, y con la saturación de suelos que tenemos va a complejizarse la situación en esta provincia. Bueno, ahí está, entonces sí, mantener la alerta, especialmente para la zona, la alerta naranja, hasta que no se establezca o por lo menos conozcamos ya el daño que pueda provocar la onda tropical número 33. Las 11 de la mañana y 50 minutos, más periodistas esta mañana. Ya llegó Joel. Ya para cerrar con nuestro compañero Joel Rodríguez, que nos trae tema tecnológico. Tecnología. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien. ¿Cómo le fue en la calle? Ay, bien, con frío en la 32. Sí, estaba que me congelaba. Llovía mucho, entonces me empapé. Los pies quedaron empapados, pero bueno, parte de... Ahí hay una garúa permanente. Sí, total. Sí. Y es helada, y la ropa se te pone como un hielo. Sí, no, tremendo. Bueno, ¿con qué venimos, Joel? Sí, hace algunos meses, semanas, incluso conversábamos sobre el impacto que ha tenido la inteligencia artificial y el avance de la tecnología, y que muchos gobiernos iban a tener que tomar cartas en el asunto. Yo no sé, don Henry, tuvimos esa conversación. Sí, exactamente. Sí está pasando justamente, y es que en Singapur a partir de este lunes entró una nueva legislación, destinada a proteger a los ciudadanos frente a los abusos sexuales en Internet. Pero un apartado que llama mucho la atención y es parte de algo que se había criticado en su momento, y es que uno de los cambios incluyen, y cito al ministro del Interior, un nuevo delito consistente en producir imágenes íntimas, incluidos contenido mediante inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Hace poco, no sé si recuerdan, incluso durante la campaña electoral, surgió el tema de que se elaboraban a nivel nacional imágenes de ciertas candidatas con inteligencia artificial con índole sexual. Entonces podemos ver cómo ya este tipo de medidas en otros países se está penalizando y están llegando a la legislación. Un tema de cómo se abordan los gobiernos este tema de por supuesto del avance de la inteligencia artificial y la manipulación en este caso. Entonces una noticia positiva, porque al fin, al menos en Singapur, repito, ya va a ser un delito en cuanto a generación de contenido sexual con índole sexual generado con inteligencia artificial, que es algo que tristemente ha venido a más, ¿verdad?, a raíz del acceso tan fácil que tienen las personas en cuanto a la inteligencia artificial. Ahora que usted lo menciona, Joel, así fue como tal vez empezó a surgir más el tema de inteligencia artificial, de cosas hechas, tal vez no con el Photoshop como se hacía antes, que aparecía alguna chica de algún colegio denunciando que es que había salido una foto suya en ropa interior
interior o inclusive desnuda. Me parece que así fue como empezamos fuerte con el tema de inteligencia artificial aquí, ¿no? Sí, bueno, la inteligencia artificial aquí empieza con ChatGPT. Recordemos que el primero es como la poderosa, pero ya en cuanto a generación de imágenes con inteligencia artificial, una de las grandes partes que observamos es justamente ese uso, obviamente en problemas. También se dio con deepfakes, por ejemplo, las autoridades judiciales denuncian el uso también de videos falsos de autoridades, incluso llegamos a ver en su momento el expresidente Chávez con videos que decía que se uniera a ciertas cadenas de que pagaba 100,000 y iba a recibir 1,000,000. Entonces es todo este uso, por supuesto negativo, que se le da a la inteligencia artificial, que ya muchos gobiernos están tomando cartas en el asunto, por supuesto, agregándolo a la legislación para obviamente mitigar todo este avance que ha sido rapidísimo de inteligencia artificial. Ahora todos tenemos acceso desde el teléfono a generar una fotografía. Muchos lo usan para bien, pero por supuesto está el factor de que se está usando para mal. Entonces la legislación en Singapur cambió y ahora va a condenar este tipo de actos, ¿verdad? Destacan justamente que se van a mantener la posibilidad de condenar judicialmente, por supuesto en el factor de delitos sexuales, incluido directamente en este factor. Es que, Joel, Singapur es una cosa muy particular, porque, por ejemplo, en la Unión Europea y otros países, bueno, para nuestra región también, se comenzó a legislar y a castigar el uso de inteligencia artificial, pero muy general, es decir, delitos que se cometan. Pero Singapur comenzó a adoptar medidas, castigar delitos muy puntuales. Correcto. Es decir, la connotación sexual es uno, pero si es para robar es otro tipo de delito, como que a cada delito le está poniendo una legislación especial y un castigo especial, porque es urgente que eso ocurra. Claro. Porque la inteligencia artificial hoy, como usted lo decía, para todo está sirviendo y no siempre para cosas buenas. Claro, y repito, es que es muy puntual lo que justamente lo mencionan, porque es una amplia gama de delitos sexuales y justamente llama la atención que hay un enfocado en inteligencia artificial. Exactamente. Entonces es algo que tal vez hace años, si usted me decía inteligencia artificial con la palabra abuso sexual, como que cómo es posible, ¿verdad? Pero hoy en día es algo que es una realidad, lamentablemente. Entonces, por supuesto, es una medida que llama la atención y esperemos llegue pronto a este lado occidente, porque definitivamente es algo que está creciendo. El acceso a IA es cada vez más, es una realidad, ya no es nada de ciencia ficción, la IA está, es correcto, parte del día a día. Entonces es parte de lo que se está viviendo a nivel mundial, cómo está cambiando la forma de vivir, las leyes, incluso el avance tecnológico. Entonces es parte de eso. Excelente, Joel, muchas gracias. Un gusto. Y vamos a cerrar, Lorena, con una buena noticia, una nota que nos había dejado Leirete Carmiol a propósito de Guatuso, a propósito de aves grandes, de pájaros bonitos que están llegando a la zona de Caño Negro. Esto para despedirnos en nuestra edición de En Contexto, esperando que pasen un día, bueno, una semana bonita. Que sea una buena semana. Que les vaya muy bien. Los dejamos con una buena noticia. En medio de los humedales de Guatuso, un hallazgo poco común pone la atención sobre la riqueza natural de la zona. Unas 1,000 garzas agami y más de 500 nidos de su especie fueron contabilizados en una finca cercana a Caño Negro. Tener un sitio de anidación de esta especie en nuestro cantón pues es muy significativo, ya que desde el sur de México hasta Colombia solamente se conocía la reserva Pacuare como único sitio de anidación el año pasado. La garza agami destaca por sus colores y es una especie asociada principalmente con ambientes húmedos del Caribe y la península de Osa. Ahora, el conteo continuará para determinar cuántos nidos y pichones hay en esta concentración. Queremos ser ejemplos de conservación en la zona. También estamos desarrollando nuestros procesos de investigación para la especie, ya que no se conoce mucho sobre ella. Y pues creo que esto es muy importante, primero para la comunidad, para el cantón de Guatuso y pues para todo Costa Rica. Para la biodiversidad, encontrar una concentración de este tamaño representa una oportunidad para conocer mejor dónde se refugia y se reproduce esta especie. Esa información permitirá orientar acciones para conservar los ambientes que necesita para permanecer en el territorio. El seguimiento permitirá saber cómo evoluciona esta población y aportar información para proteger uno de los refugios naturales de la garza agami en Costa Rica.